Protagonistas. La Trilla con Juan Quintana. El asunto de la cadena de valor es uno de los aspectos prioritarios del gobierno actual, también de las comunidades autónomas y del propio sector. Darle transparencia es un objetivo, no sabemos si real o no. En cualquier caso es algo de lo que se habla mucho con un proyecto ya de ley y que recientemente el Foro Agrario precisamente se reunió para hablar de la cadena de valor, en concreto del sector lácteo, uno de los sectores quizá que más ha trabajado y que más se ha demandado conocerlo a fondo. Y para hablar de ello tenemos ya los micrófonos a don Aurelio del Pino, que es director general de la Asociación Española de Supermercados de ACES y que también estuvo en este evento organizado por el Foro Agrario. Don Aurelio, muy buenos días. Don Aurelio. Sí. Muy buenos días. Bueno, pues queríamos empezar a entrar a que nos diera un poco su visión sobre este anteproyecto de ley, de qué manera va a poder ser desarrollado, cuál es su análisis desde el punto de vista de ACES. Sí. Bueno, en primer lugar, yo sí quería comentar a los oyentes que nosotros, como sector de distribución comercial, venimos colaborando con el Ministerio y con los restantes agentes desde mucho antes de la crisis en tratar de hacer el mejor diagnóstico posible de nuestro sector productivo. Nosotros ya en el año 97 preparamos en la asociación un estudio que tuvo el gusto el Ministerio de editarnos, que era relativo a qué tenía que hacer el sector agroalimentario fundamentalmente para ser rentable en el corto y medio plazo, porque entendíamos que no había ningún sector de actividad que no tuviera que tener los mismos objetivos fundamentales, es decir, el criterio de la rentabilidad a corto y a medio. Y después de un trabajo de campo muy extenso en el que estuve preguntando a muchos productores, asociaciones representativas de la producción y la distribución, llegamos a una conclusión muy evidente, y es que el sector productivo necesitaba un proceso de transformación estructural importante, que aquellas empresas que habían dado ese paso, habían conseguido una mayor rentabilidad en sus producciones y habían conseguido retornos importantes, y que para eso hay que tener en primer lugar, en lo que se refiere a la comercialización, una dimensión empresarial competitiva, es decir, ser alguien en el mercado. Tú no puedes negociar algo con alguien si tú no eres alguien en esa negociación. Vengo a explicarme. Es decir, tú no puedes poder imponer ni precios ni condiciones de negociación si no tienes el volumen necesario para poder ser un agente relevante en el mercado. Con lo cual pensábamos que el sector agrario tenía que mejorar en esa labor de dimensionamiento, fundamentalmente el sector agrario primario, es decir, el que está más cerca del productor, y no tanto el sector industrial, donde ya se habían hecho avances importantes y donde hay un sector industrial muy concentrado, sobre todo en los grandes productos del sector industrial está muchísimo más concentrado que la distribución. Y luego otro elemento importante, dirigido fundamentalmente a pymes y cooperativas agroalimentarias, era tratar de integrar la cadena de valor, es decir, tratar de trabajar más hacia atrás, colaborando y negociando conjuntamente los inputs, por ejemplo, la negociación de los abonos, de las materias primas, de las maquinarias, y luego integrarse hacia adelante, es decir, tratando de avanzar más en el proceso de comercialización. Y sobre las bases de esas dos estrategias, pues dábamos una serie de recomendaciones que pensamos que antes de la crisis eran necesarias, y ahora ya, después de la crisis, se ha visto que son todavía mucho más necesarias. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que en esta ley de la cadena alimentaria ha quedado flotando en el ambiente un error de diagnóstico. Es decir, pensamos que independientemente del juicio de la ley, que posiblemente podamos hablar más adelante, se ha quedado sobre el terreno, sobre el aire, que el problema realmente de la distribución es el problema de la producción, o dicho de otra forma, que la distribución, por ser eficiente, está provocando problemas aguas abajo, cuando tendría que ser básicamente al revés. Es decir, no se debe hacer más débil al fuerte, sino más fuerte al débil. Es decir, hay que tratar de reforzar la producción, y que si la distribución ha hecho sus deberes en términos de tecnología, en términos de ganar eficiencia, esos deberes tienen que trasladarse al resto de la cadena. Y por eso, en esos debates que aparecen en los medios, pues aparece la distribución como culpable, cuando en el fondo lo que puede ser es el elemento dinamizador del sector productivo, y así lo estamos demostrando en muchas ocasiones. Hace muy poquito tiempo, en este mismo mes que acaba de acabar,
hemos tenido el ejemplo de la Feria Fruit Attraction, donde grandes empresas, tanto sociedades agrarias de transformación como cooperativas, han hecho una feria en la que nosotros hemos colaborado mucho para tratar de dar productos útiles para todo el mercado internacional. Es una feria de ámbito internacional y eso lo consigues con un sector agrario transformado, preparado y dispuesto a exportar en términos de volumen y precio. Y por ahí es donde hay que avanzar. Don Aurelio, está conmigo Miguel Ángel Ayubero, que le quería trasladar alguna pregunta. Aurelio, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Hola, basándome en tus preguntas, hay que hacer más fuerte al débil. Tenemos un sector, el lácteo, que está agotado económicamente y que con ley o sin ley necesita de forma inmediata, y ya no hablamos ni de corto plazo, hablamos de ya, y el otro día lo comentábamos, necesita posicionar su producto 4 o 6 céntimos por encima del precio que hoy está percibiendo, y que por supuesto que lo paga la industria, que no paga la distribución. Pero si la distribución repercutiera en los PVPs que hay en los lineales estos 4 o 6 céntimos, sería la solución inmediata, no la definitiva, pero sí inmediata, para que este sector no acabe desangrado. Tenemos además el ejemplo de Francia, donde el lineal en Francia tiene unos precios muy por encima que el lineal español en leche, pagando lo mismo a los ganaderos. Por tanto, ya sé que es complicado poder contestar de forma tajante. ¿Puede el sector lácteo esperar de la distribución española que se pueda encontrar con el incremento de precios en esos 4 o 6 céntimos que no tienen repercusión importante en la cesta de la compra, pero que son vitales para evitar que este sector se muera? Bueno, yo creo, como bien sabes, Miguel Ángel, tenemos una limitación legal muy importante derivada de la legislación de competencia. Es decir, la distribución no puede ponerse de acuerdo, ni nunca podrá ponerse de acuerdo porque es ilegal. Ese tipo de conductas están prohibidas y lo que estamos hablando es de un acuerdo. Sí, Aurelio, pero que uno suba 4, que otro suba 5, que otro suba 6, que no os pongáis de acuerdo. Si eso es pero fruto que de un suba. acuerdo, desde luego... No, sin acuerdo. Pero Aurelio, pero sin acuerdo, pero que se haga, porque el sector lácteo español se muere, pero se muere de aquí a nada de tiempo. Ya sé que no va a ser culpa de la distribución el que se muera, que hay muchos culpables, pero es que entre todos le mataron y él solo se está muriendo, está desangrado. Si se pusiera sobre la mesa junto con industria, en esa cadena de valor, ganaderos, industria y distribución, no un acuerdo que vaya en contra de la Comisión Nacional de la Competencia, pero sí racionalizar este sector, porque es un sector que no aguanta un día más. Si eso fuera posible, ahora mismo nos darías una noticia a todos los ganaderos de vacuno de leche excelente y quedaríamos agradecidos de por vida. Bueno, yo en este caso, yo no soy quien para dar las noticias, como bien sabes, porque la labor de la asociación no entra en los ámbitos comerciales de las empresas. Lo que sí hemos definido en el ámbito del acuerdo al que llegamos para el sector lácteo, que hay elementos muy importantes. En primer lugar, no toda la leche que venden los supermercados es leche de primeras marcas o de marca de distribución. Hay un surtido muy amplio y en ese surtido amplio a veces pues parece que no nos fijamos demasiado. Es decir, hay precios de la leche de entrada, de precios que son realmente muy atrayentes para el consumidor, pero luego hay un amplio abanico donde yo creo que hay que trabajar, fundamentalmente trabajando en la labor de percepción. Y la labor de percepción tenemos que tener en cuenta 2 cuestiones. En primer lugar, que hay una crisis económica como nunca hemos visto en la historia de España, incluso repasando los anales de crisis desde la época de los Reyes Católicos, no ha habido ningún momento tan profundo y tan rápido en temas de crisis económicas provocado por funcionamiento de los operadores económicos. Y entonces esa situación de crisis está traduciendo a situaciones de compra de los hogares que se están fijando mucho más en el precio. Pero luego yo creo que nuestra función fundamental desde el punto de vista sectorial, y dejando que sea el consumidor el que decida y que las empresas puedan dar esa oferta, es poder trabajar sobre ese valor adicional, es decir, sobre otros factores, fundamentalmente el tratar de potenciar el consumo, que es un consumo que paulatinamente va descendiendo. Tenemos que ayudar a que el consumo vaya subiendo. En la medida que el consumo vaya subiendo, podremos obtener esas mejoras en la comercialización. Tenemos que trabajar en la percepción del consumidor de la calidad de los productos y tenemos que trabajar en algunos ámbitos que estamos viendo que se están desarrollando y que están teniendo valores de crecimiento exponencial. Todo eso es cierto, Aurelio, todo eso es cierto,
pero es que el ganadero muere. Ya sé que no tenemos solución y que no podemos continuar, ¿no? Vamos a, si os parece, don Aurelio, es que vamos un poco apurados de tiempo, vas a tener que cortaros un tema que va a dar mucho más de sí, que seguro que abordaremos en posteriores entrevistas. Está claro. Don Aurelio El Pino, director general de ACES, de la Asociación Española de Supermercados. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada, es otra ocasión. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Aurelio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Un saludo a todos los oyentes.